Paralelas y transversales. Dos rectas que están en un mismo plano son paralelas cuando coinciden en todos sus puntos o en ninguno. Vemos esta imagen y en la figura las rectas L y M no son paralelas porque están en planos distintos. En cambio, N y M están en el mismo plano y no tienen puntos en común. Aquí vemos esta recta L junto con la M que viene siendo esta de acá. Solamente no son paralelas, no se encuentran en el mismo plano, pero M y N sí se encuentran en el mismo plano y no tienen puntos en común, por lo tanto decimos que son rectas paralelas, o también otra definición, son rectas que al continuar su trayecto nunca se van a tocar, siempre van a permanecer una con respecto a la otra, pero no se van a tocar. Cuando una recta atraviesa varias paralelas en una transversal, para estas vamos a ver una situación en donde va a aparecer precisamente una transversal, una recta, que atraviesa dos paralelas y que va a formar diferentes ángulos. Vamos a ver los tipos de ángulos que se forman y cómo se nombra cada uno de estos. Vamos a hacer un ejemplo ahorita y vemos estas dos rectas paralelas llamadas M y N que están atravesadas por T, que es una transversal. ¿Okay? Se forman estos ángulos. Aquí fueron nombrados pues de manera aleatoria, pero se forman estos 8 ángulos. Son 8 ángulos que se van a formar y cada uno va a tener un nombre, estos grupos de ángulos. Vamos a ver el primero. Se llaman ángulos alternos internos, los ángulos situados a uno y otro lado de la transversal. Recordemos que esta es la transversal. Por tal motivo se van a llamar alternos y se encuentren dentro de las paralelas, pero se le van a llamar internos. Un ejemplo de ellas son el punto 4 y 6 y el punto 5 y 6, o los ángulos 4 y 6 y el ángulo 5 y 3, que vendrían siendo estos. 4 y 6 son alternos internos, se encuentran en extremos diferentes de la transversal, pero se encuentran acá en donde vamos a llamar esta parte interna y la parte de acá va a llamarla externa para diferenciarlo, la parte externa. Okay, internos, alternos, porque están, los está separando la transversal, 6 y 4 y 5 y 3, 5 y 3. Estos son los ángulos alternos internos. También le vamos a llamar ángulos alternos externos, esto que está acá, a dos ángulos situados a uno y otro lado de la transversal, por eso van a ser alternos, pero fuera de las paralelas, por eso van a ser externos. Entonces, podríamos decir que es el 2 con el 8, porque vean que se encuentran en la parte externa, pero los está separando esta transversal. 2 y 8 son alternos externos, y también podemos decir que 1 y 7 son alternos externos. De hecho, aquí lo vamos a ver, 1 y 7, 8 y 2. De igual forma, se llaman ángulos correspondientes a los ángulos situados del mismo lado de la transversal, uno interno y el otro externo. Es decir, del mismo lado de la transversal. Vamos a ver primero del lado, acá que es el lado derecho. Y por ejemplo, 1 va a ser correspondiente con 5, porque ¿qué nos dicen? Situados del mismo lado de la transversal, uno interno y el otro externo. Este digamos que es el externo y este es el interno, 1 y 5. De igual forma van a ser 4 y 8, igual va a ser 2 y 6, y también va a ser 3, que es el interno, y 7, el externo 4. Entonces aquí lo vamos a ver. Vamos a ver que los ángulos van a ser 1 y 5, 4 y 8, 2 y 6 y 3 y 7. Bueno, ahorita lo vimos de forma general, vamos a estar viendo uno por uno y vamos a estar haciendo ejercicios para que no haya ningún problema. Entonces, bueno, vamos a ver esto. En la figura, la recta T es una transversal, como ya vimos, para las rectas M y N, que son paralelas. Cuando dos paralelas son cortadas por una transversal, se forman 8 ángulos, como ya previamente vimos. En estos ángulos se asocian por pares y se agrupan en 3 tipos: los ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Como ya vimos, los correspondientes puede ser 1 y 5, que es este con respecto a este, 2 y 6, 2 con 6, 3 y 7, 3 con 7, 4 y 8, 4 y 8. Alternos internos son los que se van a encontrar acá adentro, pero van a estar separados por la transversal, y los externos van a estar
en la parte de acá afuera, como si fuera un sándwich, la parte de acá afuera, 2 y 8 y 1 y 7. Vamos a ver también que estos ángulos, vamos a ver la peculiaridad de estos ángulos es que los ángulos correspondientes, por ejemplo, 1 y 5 van a ser iguales, van a tener el mismo valor. 2 y 6 van a ser iguales, igual 3 y 7, igual 4 y 8. Los ángulos alternos internos 3 y 5 van a ser iguales. Es decir, el valor de este ángulo 3 va a ser lo mismo que lo que valga 5. Lo que valga 4 como alterno interno va a ser lo mismo que lo que valga 6 como regla, ¿no? Y los alternos externos lo mismo. Si acá, por ejemplo, esto mide 40 grados, 8 va a valer también 40 grados, ¿sí? Porque son alternos externos, 2 y 8. Entonces 2 y 8 van a ser iguales y 1 y 7 van a ser igual, van a tener el mismo valor. Y es lo que vamos a ver ahorita. Una propiedad exclusiva de las rectas paralelas es que los pares de ángulos pertenecientes a un mismo grupo son iguales entre sí. La propiedad fundamental de las paralelas. En rectas paralelas, los ángulos correspondientes, ya vimos, son iguales. Lo mismo ocurre con los ángulos alternos externos y los ángulos alternos internos. Van a tener el mismo valor y va a ser mucho más sencillo hacer algunos ejercicios con este concepto que estamos viendo. Vemos aquí de nueva cuenta dos paralelas que son las azules y la recta roja que es la transversal. Nos forman 8 ángulos. Aquí ya los podemos tratar de identificar. A la primera tal vez podemos decir los alternos internos. Vamos a poner acá alternos internos. Acuérdense que al decir alternos, es decir que se encuentran, los está dividiendo en la transversal. Internos porque se encuentran en la parte de acá adentro. Podemos decir que los alternos internos vendrían siendo 3 y 5. 3 y 5. ¿Y cuál otro? 2 y 8, ¿verdad? 2 y 8. 2 y 8. Vendrían siendo los alternos internos. ¿Cuál otra clasificación teníamos? Los alternos externos son los que se encuentran afuera. Ajá. 4. ¿Cuál sería su alterno externo? 4 va con 6. 4 y 6 sería alterno interno, externo. Y 1 con 7. 1 y 7 serían los alternos externos. Acuérdense que el ángulo 3 y el ángulo 5 van a tener el mismo valor. 2 y 8 van a tener el mismo valor. 4 y 6 igual van a tener el mismo valor. Lo que valga 1 va a valer 7 también. Y también tenemos los tipos de ángulos que se llaman, bueno, hasta ahorita lo que hemos visto, los correspondientes. Faltan otra clasificación más. Los correspondientes vendrían siendo estos, que uno es el interno y otro es externo y que se encuentran del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, 1 sería con 5, son correspondientes 1 y 5. ¿Cuál otro sería? Bueno, 2 con 6, 2 con 6 del mismo lado. Vamos a pasar el lado izquierdo. 4 con 8, 4 y 8. Y por último, 3 y 7. 3 y 7. Serían los ángulos correspondientes. Hasta ahorita lo que hemos visto, pero hay otra clasificación más. Los ángulos correspondientes tienen la propiedad de ser congruentes, es decir, sus medidas son iguales, lo cual se demuestra en el teorema correspondiente. Pues como ya vimos, tanto los correspondientes como los alternos externos y los alternos internos van a tener el mismo valor, van a ser, eh, congruentes. Vamos a ver lo siguiente. Se llaman ángulos colaterales internos, es otro tipo de clasificación. Se llaman colaterales internos a dos ángulos situados en el mismo lado de la transversal. Son colaterales porque se encuentran en el mismo lado. ¿Se acuerdan cuando se encuentran en sentidos diferentes de la transversal? Eran alternos. Cuando se encuentran en el mismo lado se llaman colaterales. Y dentro de las partes internas o de las paralelas internas. En la figura son ángulos colaterales internos 2 y 5, 3 y 8. Es decir, 2 y 5, estos dos, este ángulo y este ángulo, se encuentran del mismo lado, por eso son colaterales. Internos porque se encuentran en la parte interna. Acuérdense que esto es la parte interna y esta vamos a llamarle parte externa. Entonces, colaterales internos. ¿Qué otros colaterales internos podríamos ver? Pues 8 y 3, y lo que tenemos acá, son colaterales internos, ¿sí? Así como hay colaterales internos, van a haber también colaterales externos. Acá otro punto, los ángulos colaterales internos, es decir, 2 y 5,
tienen la propiedad de ser suplementarios, es decir, si yo sumo 5, el ángulo 5 y el ángulo 2, el resultado es igual a 180 grados. Lo que valga el ángulo 2 y el ángulo 5, por el hecho de ser colaterales internos, van a sumar 180 grados. Se llaman colaterales externos, ángulos colaterales externos a dos ángulos situados en el mismo lado, por eso se le llama colateral, pero fuera de las paralelas. Aquí en esta parte de acá, afuera, de acá afuera. En la figura 1.26, bueno, esta figura son ángulos colaterales externos 1 y 6. Este que tenemos acá, 1 y 6, porque se encuentran tanto en la parte externa y se encuentran del mismo lado, colaterales externos. De igual forma vamos a ver que es 4, que está en la parte de externo, y 7, que está en la parte de externo, y se encuentran en el mismo lado. 4 y 7 son colaterales externos. Los colaterales externos tienen la propiedad de ser suplementarios, igual que los colaterales internos. Es decir, al sumar el ángulo 4, lo que yo tenga en el ángulo 4 y lo que tenga en el ángulo 7, los valores de ángulos que tengan al sumar estos ángulos nos tiene que dar resultado 180 grados. Y sí nos va a dar, porque es una de las propiedades que estamos viendo. La siguiente figura identifica los pares de ángulos que son correspondientes. Alternos internos, alternos externos, colaterales internos y colaterales externos. Vamos a empezar con los ángulos correspondientes. Los correspondientes hay que acordarnos que se encuentran en el mismo lado, pero uno es interno y el otro es externo. Entonces los ángulos correspondientes en este caso serían estos. A con E, D con G, B con F y C con H. Correspondientes, y recordar que los correspondientes son congruentes, es decir, son iguales. Son los mismos valores que tienen un ángulo y el otro. Vámonos con los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son los que se encuentran separados por la transversal y se encuentran en la parte de adentro, como dice el nombre, internos, es decir, en esta parte de aquí. Pues obviamente serían DF, C y E. Y aquí los podemos ver, DC, DF, C y E. Son los ángulos alternos internos y su peculiaridad es que son congruentes, es decir, tienen el mismo valor. Alternos externos, algo parecido al anterior, están divididos por la transversal y se encuentran en la parte de afuera o en la parte externa. ¿Cuáles vendrían siendo? A y H, G y B. ¿Sí? Esos serían los alternos externos. Vamos con los colaterales internos. Los colaterales internos están del mismo lado, más que en la parte interna. Es decir, aquí tenemos CF y tenemos D y E. CF, D y E. Y por último, los alternos externos. Hay que recordar que tanto los alternos internos y los alternos externos, al momento de sumar, nos va a dar 180 la suma de los ángulos, es decir, son suplementarios. C con F y D con E. Y alternos externos, que es AG, B y H. Se encuentran en la parte de afuera, van a ser también suplementarios, es decir, nos van a sumar 180 grados. Vamos a ver un ejemplo, acá siguiendo ya el concepto que acabamos de ver, vamos a tratar de deducir cuánto es el valor de A, cuánto es el valor de B, cuánto es el valor del ángulo C. Son tres ángulos, A, B y C, y vamos a seguir la lógica que se nos presenta. Tenemos aquí este dato que nos da que 143 grados. ¿Sí? Bueno, primero, debemos de saber que C es un ángulo opuesto por el vértice. Por lo tanto, ya sabemos que C y 143 van a ser iguales. Por lo tanto, C, su valor de 143 grados. ¿No? Bueno, ¿qué otra cosa podemos saber? Vemos que A y vemos que 143 grados, no, bueno, no, en este caso no hay ninguna relación, no podría ser alternos. Alternos internos serían precisamente B con 143. Se dan cuenta que son alternos porque B se encuentra de este lado de la transversal, 143 del otro lado, y ambos se encuentran en esta parte que le vamos a llamar I, de internos, si lo vemos de lado, ¿no? Entonces sabemos que estos van a ser iguales, por lo tanto yo sé que
alternos internos son iguales, entonces B va a ser 143 grados. Acá sería muy sencillo porque, bueno, B más A, o sea, este ángulo y este ángulo, al sumarlos me tiene que dar 180 grados. Entonces 143 más ¿cuánto me da 180? Pues es 37. Yo ya sé que aquí es 37 grados. Y pues ahí ya puedo yo saber que es 37 grados. Otra forma de hacerlo, hay muchísimas formas, ¿no? Pero otra forma de hacerlo es de la misma forma acá. 143, en este ángulo que no me da nombre, pero yo sé que cuánto le faltaría a 143 para dar 180. Para que no dé 180 sería 37 grados. Acá serían 37 grados. 37 grados con respecto a este ángulo. Vemos que son alternos internos, porque se encuentran alternos porque están siendo separadas por esta transversal, y son internos porque se encuentran en la parte interna. Yo sé que este va a valer 37, ¿no? Porque son iguales. Y de aquí yo puedo suponer y ver que A es opuesto con el vértice con 37. Entonces, si este vale 37, pues opuesto es 37. Opuesto por el vértice, ¿no? Otra manera de poder hacerlo. Entonces, siguiendo toda la información que ya previamente vimos, nosotros podemos resolver este problema de diferentes formas y, y siempre nos va a dar lo mismo. Entonces, A es igual a 37 grados, B 143 y pues C 143 grados. Vamos a ver otro ejemplo en donde involucran también dos paralelas y una transversal. En la figura las rectas S y Q, estas dos, son paralelas, lo mismo que las rectas M y N. Si alfa es igual a 34 grados, ¿cuánto miden alfa prima y beta? ¿Cuánto mide el ángulo W? Vamos a ver cuánto miden estos ángulos y vamos a tratar de deducirlo poco a poco. Primero podemos observar que A o alfa y alfa prima, ¿se dan cuenta? Son correspondientes, se encuentran del mismo lado, más que uno es interno y el otro es externo. Vamos a suponer que esto es la parte interna, es la parte externa de aquí, es la parte externa. Entonces, como se encuentran del mismo lado, decimos que son correspondientes. Entonces, vemos que alfa y alfa prima son correspondientes, es decir, son iguales. Por lo tanto, si a un inicio me dicen que alfa es igual a 34, es decir, este es igual a 34, yo puedo decir que alfa prima pues vale también 34. Es la primera suposición que yo puedo hacer. Otra, otra suposición, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, a toda la información que acabamos de ver, vemos que alfa prima hacia la primera con beta son opuestos, ¿qué? Son opuestos por el vértice, son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, alfa y beta son opuestos por el vértice. Y cuando son opuestos por el vértice, yo puedo deducir que son iguales. ¿Okay? Son iguales esos ángulos, por lo tanto, beta es igual a 34 grados. ¿Qué más puedo yo suponer? Bueno, puedo ver que beta y beta prima son ángulos, vamos a suponer que lo de acá es lo interno y lo de acá es externo. Entonces, ¿cómo son estos ángulos? Alternos, ¿verdad? Porque uno se encuentra en el mismo lado, no está siendo separado por una transversal, son alternos internos, por lo tanto sabemos que los ángulos alternos internos son iguales. Si beta es 34, ¿cuánto valdrá beta prima? Pues lo mismo, 34 grados, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, vemos que alfa prima y W, ¿qué tipo de ángulos son? Vemos que uno es, en ese caso, está del mismo lado, pero uno es externo y el otro también es externo. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando son en el mismo lado y ambos son externos? Pues decimos que son colaterales externos. Se encuentran del mismo lado, nomás que están en la parte de afuera. Y los colaterales externos son suplementarios, es decir, 34 le tendría que sumar el valor de W para que yo obtenga 180 grados. Es decir, ¿cuánto le faltaría a 34 para que nos dé 180 grados? Ese valor de W. Y lo hacemos rápidamente y vemos que es 146. 146, entonces sería el valor de W. Y pues de esa manera ya estaríamos encontrando lo que vendría siendo el valor de W.
de manera rápida. Entonces, estamos viendo los conceptos, estamos viendo, siguiendo las propiedades que nos dan de estos ángulos que se forman y de esa manera estamos tratando de resolver estos ejercicios. Vamos a ver el siguiente. Haya los valores de X y Y. En cada caso fundamenta las relaciones establecidas y precisamente lo que estamos viendo ahora. Primero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este ángulo es 3x menos 20. El ángulo opuesto por el vértice es y más 10 grados. Y aquí este ángulo es 2x. Primero vemos que 2x y 3x, vamos a decir que esta es la parte interna y esta es la parte externa. Vemos que la parte interna de estos dos valores o estos dos ángulos que tenemos acá, sabemos que por definición son iguales. Es decir, 2x es igual a 3x menos 20. Entonces lo planteamos. 2x va a ser igual a 3x menos 20. De allí nosotros podemos hacer un despeje. 2x, 3x que está de este lado lo pasamos con un signo contrario, nos va a quedar 2x menos 3x igual a 20. 2x menos 3x nos va a quedar menos x igual a menos 20. Multiplicando todo por menos 1 nos dice que x es igual a 20. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos desde esta igualdad, de que este ángulo alterno interno son iguales. 2x es igual a 3x menos 20. Hacemos esta igualación y despejamos y encontramos el valor de x. Entonces decimos que este ángulo es igual a 40 grados, pero ¿por qué 40? 40 porque x vale 20 y a multiplicar 2 por el valor de x que es 20 nos va a dar 40 grados. Entonces este ángulo vale 40 grados. Entonces yo quiero pensar, y sí, que este ángulo de aquí también va a valer 40 grados. ¿Sí? Entonces yo directamente le pongo 40 grados. Y es muy lógico porque fíjense, si multiplicamos 3 por x, ¿cuánto vale x? 20, ¿verdad? 3 por 20, 60. A 60 le quitamos 20 y nos va a dar 40 y coincide, todo debe coincidir. No importa cómo hagamos el procedimiento, todo debe estar perfectamente bien claro. Este es 40. Otra cosa que sabemos es que este es opuesto con el vértice, entonces y más 10 es igual a 40. O sea, y más 10 grados es igual a 40 grados. Vamos a hacerlo de, lo pongo acá clarito. Y más 10 grados es igual a 40. Es la igualación que estamos haciendo. Entonces aquí despejamos el valor de y, que es lo que nos va a pedir. Y es igual a 40 grados, esos son grados, menos 10 grados. Entonces yo digo que y es igual a 30 grados. Si me están pidiendo el valor de y vale 30 grados, aunque yo sé que y más 10 es 40. Todo este ángulo vale 40 grados. Otra forma de hacerlo sería así. Y más 10, o sea, esta parte de aquí, más 140 es igual a 180. ¿De dónde sale este 140? Bueno, porque yo sé que este ángulo vale 40, ¿sí? Yo no quiero saber ahorita en este momento cuánto vale el ángulo, porque ya sé que es 40. Lo que quiero saber es el valor de y, pero yo sé que esto vale 40. Entonces, ¿cuánto le falta para que me dé 180? Me faltarían 140. 140 más este 40 me va a dar 180. ¿Ok? Entonces, si y más 10, que vendría siendo esta parte, le sumo esta que me hace falta, que es 140, el resultado debe ser 180. ¿Sí? Es otra lógica de la cual debemos llegar al mismo resultado. Luego, ¿qué hacemos? 140 más 10, lo sumo y me va a dar 150. Y por último, 150 lo paso con signo contrario. Y 180 menos 150 nos va a dar que y es igual a 30. Vemos que llegamos al mismo resultado de y igual a 30. No importa cómo hagamos el procedimiento, siempre el resultado debe ser el mismo. 140 aquí. Vamos a encontrar el valor del ángulo 1, 2 y 3. Lo vamos a hacer paso a paso. Aparentemente está un poco complicado esta situación, pero si lo hacemos paso a paso y no desesperarnos, seguramente lo vamos a poder hacer. Primero, ¿qué es lo que conocemos? Tenemos un ángulo acá de 23 grados, tenemos un ángulo de 63 grados y tenemos acá un ángulo 1, que no sabemos de cuánto es, pero sí lo podemos deducir. ¿Cómo? Bueno, sabemos que si nosotros sumamos 63 más este ángulo 1 más este ángulo 23, el resultado es 180 grados, es decir, un ángulo llano que vamos a tener acá. Entonces aquí el detalle es saber cuánto vale 1 y es muy sencillo, pues cuánto le hace falta a 63 más 23 para que me dé 180. Hacemos rápido la cuenta y vamos a ver que este ángulo es igual a 94. Lo podemos comprobar. 63 más 94 más 23
nos va a dar 180 grados. Entonces ya tenemos por suposición este primer ángulo, que es de 94 grados. Bueno, vamos a ver los demás problemas y cómo lo resolveríamos. Bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros? Bueno, esto. 1 es igual a 94. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, este ángulo de acá abajo sabemos que es un ángulo opuesto por el vértice con este 94. Por lo tanto, si aquí vale 94, este ángulo va a valer 94. ¿Qué más podemos saber? 23, este ángulo vale 23 y este ángulo de aquí también va a valer 23. Es opuesto por el vértice, entonces vale lo mismo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a tratar de eliminar esta recta y vamos a tratar de ver este 23 con 94. Vamos a verlo como todo un ángulo, es decir, 23 más 94, este ángulo de acá, vamos a llamarle 117, ¿sí? 117 más 63 nos va a dar 180. Esto lo vamos a tomar como todo un ángulo para que lo podamos analizar mejor. ¿Y qué pasa con este ángulo de 117? Pues vamos a ver que este ángulo de 117 va a ser el ángulo, es este ángulo 2. ¿Por qué? Porque si dan cuenta, este ángulo con este ángulo es un ángulo de tipo correspondiente, ¿sí? Lo podemos ver de esta manera, así, ¿sí? Vamos a poner esta recta, estamos viendo este ángulo que es 117 y este ángulo 2 es el ángulo que tenemos acá. Entonces este ángulo de acá es 117, por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo 2? Igual 117, pero tuvimos que eliminar esta recta para ver bien pues esa suposición que estamos haciendo. Algo parecido vamos a hacer con el 3, ¿sí? Vamos a tratar de eliminar esta recta que se encuentra acá para tratar de analizarlo. Entonces vamos a pasar al siguiente. Eliminamos esta recta. Nos quedamos con esta. Y de 3 podemos suponer esto. ¿Ven? Tengo este ángulo de aquí que es 94 y tengo este ángulo de acá que es 63. El 63 es un ángulo opuesto con este valor de aquí, por lo tanto lo podemos escribir acá, 63. Podemos hacer algo parecido, sumamos 94 más 63, es decir, este ángulo de acá, 94 más 63 y el resultado que nos va a dar es 157. Y va a pasar que este ángulo con respecto a este ángulo van a ser también iguales. ¿Por qué? Lo vamos a ver de esta manera. Tenemos dos rectas. Tenemos este. Este vendría siendo mi ángulo 3. Y este ángulo que tenemos acá vendría siendo este. Este es el de 157. Este que tenemos acá. Esta es mi recta. Y la suma de 94 más 63 es 157. Por lo tanto, vemos que son ángulos correspondientes. Este es igual que este ángulo. Entonces, si este ángulo vale 157 grados, el ángulo 3 vale 157 grados. Y de esta manera estaríamos encontrando tanto el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, pues haciendo estos tipos de análisis. Ángulos en triángulos. Ángulos en triángulos. Todo triángulo tiene tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores, determinados por dos lados del triángulo. Estos obviamente en rojo son los ángulos interiores y esto que se encuentra acá afuera van a ser sus ángulos exteriores determinados por un lado y la prolongación opuesto del otro. La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Eso siempre va a ser así. Ahorita vamos a demostrar por qué. Así en la figura que tenemos acá, este triángulo, alfa, beta y gamma es igual a 180 grados. Este ángulo más este ángulo más este ángulo nos tiene que dar siempre 180 grados, una propiedad de los triángulos. Y en la siguiente figura, ¿cuánto mide el ángulo B? Este ángulo, ¿cuánto será? Bueno, pues ya sabemos que si sumamos 25 más 115 más el valor de B, la suma nos tiene que dar 180 grados. Una forma de hacerlo, pues obviamente sumando 25 más 115, que nos da 140 grados, más B es igual a 180. Por último, despejamos B, que es igual a 180 menos 140. 180 menos 140, pues nos va a dar 40 grados. Entonces aquí va a ser 40 grados.
Pero fíjense que lo que acabamos de hacer, esta parte de aquí es muy importante porque este 180 siempre va a existir en un triángulo rectángulo, entonces la fórmula me va a decir que B es igual a 180, 180, le vamos a restar la suma de los ángulos que se encuentran acá. Por ejemplo, nos va a quedar la fórmula así, B, el ángulo B es igual a 180 menos la suma de los otros dos lados. No importa lo que valga A y no importa lo que valga B, si yo le sumo y a 180 le resto la suma de los otros dos, nos va a dar B. Es una fórmula para poder encontrar el valor de adentro de B y de ahí vamos a sacar una suposición. Aquí está el procedimiento y pues el resultado es de 40 grados que nos da esta operación. La suma de dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior no adyacente a ellos. Es decir, si yo quisiera encontrar el valor de alfa, que es el valor externo o el ángulo externo, tendría que sumar ángulo 1 y el ángulo 2. Es una regla que nosotros podemos ahora comprobar. 1 más 2 es igual a este ángulo de afuera. Acuérdense que en el paso anterior nosotros lo que hacíamos era 180, le restábamos la suma de 1 más 2, pero con esto obteníamos, vamos a llamarle aquí alfa prima. Esto es para alfa prima. Sí, pero yo quisiera este ángulo de acá afuera, lo que tendría que hacer es que alfa es igual a 1 más el ángulo 2, ¿sí? Porque obviamente eh, este ángulo alfa más el ángulo alfa prima nos tiene que dar 180 grados. Entonces, pues obviamente este valor que nos queda al restarle 180, le restamos la suma de estos dos. O sea, todo esto le restamos la suma de esto, pues nos va a quedar de alfa prima. Y como nos interesa ahora alfa, pues obviamente es ese resultado de haber restado 180 grados. Entonces, por ejemplo, tenemos esto. ¿Cuánto mide B? Tenemos que B es igual a más C. A vale 20 y C vale 32. Si yo sumo 20 más 32 me va a dar 52. O sea, B de afuera, el ángulo de afuera es igual a 52 grados. Si yo quisiera el ángulo de afuera, ¿sí? Si yo quisiera este ángulo de aquí adentro, pues obviamente ya tengo 52, nada más a 180 le resto 52, me va a dar 128. Tiene lógica, porque acuérdense que en el paso anterior lo que hacíamos era que a 180 le restábamos para encontrar beta. 180 le restamos, que lo que hicimos ahorita, a 180 le restamos 52 grados, que fue lo que nos dio del externo. En este caso a 180 le estamos restando 20 más 32. Al final de cuentas esto es 52. 180 menos 52. Entonces el ángulo externo lo obtenemos sumando los dos internos no adyacentes al triángulo. 20 más 32 y nos va a dar el ángulo externo. Bueno, los ángulos, como tercer punto, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. Un triángulo isósceles tiene dos de sus lados iguales, este sería este y este, y el lado desigual es la base. Esta es una regla de un triángulo isósceles. Este es un ángulo que se va a formar 1 y 2. Estos ángulos que van a formar van a ser iguales. Siempre en un isósceles estos van a ser iguales. Ojo, estos dos lados van a ser iguales y el diferente va a ser la base. Entonces, bueno, es una propiedad que se tiene de isósceles. El triángulo en la siguiente figura es isósceles, como el ángulo A y el ángulo B son los ángulos de la base. El ángulo A y el ángulo B es igual a 55. ¿Pero por qué? Porque muy sencillo, porque me están diciendo que es 70 grados. Yo sé que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180. Y como estos dos son iguales, para que el resultado me dé 110, acuérdense que 70 más 110 nos va a dar 180 grados. Entonces 110 lo divido entre 2 y nos va a dar 55. Por eso es 55 grados y este es 55 grados. Porque como es isósceles, los ángulos tienen que ser iguales. 55 más 55, 110 más 70, ya se cumplen los 180 grados. Pero bueno, ¿de qué manera se dedujo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados? Bueno,
Supongamos que no sabemos, y de hecho no sabemos los valores de estos tres ángulos. No lo sabemos, no sé cuánto vale. Pero yo puedo suponer algunas cosas. Yo veo que beta y beta prima son ángulos alternos internos. Vamos a suponer que esto está para acá, esto va para acá. Y vemos que esta es la parte interna y son alternos. Está dividido por esta transversal. Acuérdense que esos ángulos son iguales. ¿Okay? Entonces lo que vale este beta va a valer esta beta. Muy bien. Entonces yo puedo tener este ángulo. No sé cuánto es, pero bueno, ya sé que este de acá es lo mismo que este. Que beta prima. De igual forma, alfa, yo puedo ver que también es una transversal. Son ángulos alternos internos, siendo esta la parte interna. Vemos que alfa y alfa prima están divididas por la transversal y son alternos internos. Todo lo que valga este ángulo va a ser lo mismo que va a valer este. Entonces, pues son iguales, ¿no? Y aquí tenemos gamma y pues va a ser un valor. No importa lo que valga gamma, no importa el valor de gamma, siempre al sumarle alfa prima y beta prima, toda esta suma de estos tres, se dan cuenta que están formando un medio círculo. Es decir, está sumando 180 grados. ¿Sí? Entonces no importa el valor de beta, de alfa y de gamma, los tres al sumar nos tiene que dar 180 grados. De ahí se sacó la conclusión que la suma de los ángulos internos, porque este ángulo finalmente va a ser este ángulo va a ser este ángulo, y este no importa qué ángulo sea, pero al fin y al cabo va a ser el faltante para poder sumar 180 grados. Entonces la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, de ahí se saca esa conclusión. Alfa, beta y gamma suman 180 grados. Va a ser un ejemplo, tenemos aquí 42, 78 y nos piden el ángulo alfa. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Una forma de hacerlo, bueno, ese es el segundo ejemplo también que vamos a ver. 65 grados, 35 grados, tenemos teta prima y tenemos teta. Y como tercer punto tenemos 110 y este es un triángulo isósceles. Vamos a ver cuánto vale. En el primer caso, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Bueno, es muy sencillo. Lo que hacemos es, bueno, vamos a encontrar el ángulo teta y vamos a encontrar el ángulo alfa y beta, el de abajo. En el primer caso tenemos que alfa es igual a 42 más 78 y más alfa. Acuérdense que la suma de los tres nos tiene que dar 180 grados. De aquí hacemos un despeje. Alfa más 120. ¿Por qué 120? Porque sumamos 42 más 78. Esto al sumarlo me va a dar 120. Alfa más 120 es igual a 180. Alfa va a ser igual a 180 menos 120 igual a 60. Y lo comprobamos porque si sumamos 42 más 60 más 78, pues nos tiene que dar 180 grados. Otra forma de hacerlo es, tal vez esto lo voy a extender y por regla sabemos que este ángulo externo, que le voy a llamar teta, ¿cómo lo puedo determinar? Acuérdense que la forma de determinar este ángulo externo es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Es decir, si yo sumo 42 más 78, ¿cuánto voy a tener? Pues 120, ¿verdad? Entonces, alfa es igual a 42 más 78 grados, es igual a 120 grados. Entonces ya tengo el ángulo externo. Vamos a 120. Pero supongamos que no es lo que me están pidiendo, hagan cuenta que alfa, bueno, si este es 120, ¿cuánto le falta para 180? Pues falta 60. Si dan cuenta, también llegamos al mismo resultado. Y eso lo vamos a hacer en el segundo punto. ¿Cuánto va el ángulo exterior teta? Como lo aplicamos en el punto anterior, teta va a ser igual a la suma de los internos no adyacentes, es decir, teta va a ser igual a 35 más 65, que es igual a 100. Esto es lo que vale el ángulo exterior teta. Si yo quisiera el interior, pues bueno, ¿cuánto le hace falta para que me dé 180? Si este vale 100, ¿cuánto le falta para que sea 80? Pues 180, será 100 más 80, 180, que es un ángulo llano. En el tercer caso, los tres triángulos suman 180 grados. Siendo de 110 el de arriba, el ángulo en el vértice alfa y beta deben sumar 70. ¿Sí? Para que nos dé 70 más 110, 60. Entonces 70 lo dividimos entre 2. Este va a valer 35 grados y este 35 grados. Para que sumar nos dé 70 más 110 sería 180 grados. Vamos a sumar. Entonces, como conclusión decimos que en todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Vamos a ver el ejemplo número 2.
halla el valor de teta, W y alfa en la figura, sabiendo que AB y AC son paralelos. Y aquí lo tenemos, AB y AC son paralelos, es decir, son iguales, pero no paralelos, pero son iguales los segmentos. El decir que son iguales implica que es un triángulo isósceles, por lo tanto, este ángulo de 65 es el mismo que tenemos acá, que es teta, es 65, de nuevo lo voy a poner acá, esto vale 65. Qué más puedo deducir? Bueno, yo sé que 65 más 65 nos va a dar 130. Pero yo sé que la suma de los ángulos internos nos tiene que dar 180. Ya tengo 130, por lo tanto W, ¿cuánto vale? Vale 50. Ahora sí, 50 más 65 más 65 nos va a dar 180. Ya tengo este triángulo naranja, pero me piden teta, me piden W, que lo tengo que es 50, y me piden alfa, este alfa es de acá. ¿Qué podría hacer con alfa? Fíjense, voy a escribir otra vez acá la figura, este triángulo, y yo ya tengo que este vale 65, y si se dan cuenta, acá hay una división aquí, pero ahorita lo voy a omitir, es este triángulo que acá es 65. Si yo sumo 50, acá hago en cuenta que son 50, y esta parte que es 45, si yo lo sumo, es decir, lo tomo como si fuera un solo ángulo, 50 más 65 más 45, el resultado es 95. 50 más 45 es igual a 95, o sea, todo esto es igual a 95 grados. Y esta es mi alfa. Este es mi alfa, es lo que quiero saber cuánto vale. Bueno, pues muy sencillo. Entonces lo que tendría que hacer es 65 más 95 más lo que valga alfa es igual a 180. Ya, entonces sumo 65 más 95 y es 160. 160 más alfa es igual a 180. Y por último, alfa va a ser igual a 180 menos 160. Y alfa es igual a 30. 20, de 20. 20. 180 y menos 160. Sí, 20 grados. Entonces, alfa es igual a 20 grados. Y así ya podríamos determinar el valor de alfa con estas características. Y aquí lo vamos a ver. Teta es igual a 65 por ser ángulo de la base BC del triángulo isósceles ABC. W es igual a 50 al ser W más teta más 65 igual a 180. Se tiene que W es igual a 180 menos 130. 130 salió de la suma de 65 más 65. Entonces W vale 50. Alfa es igual a 20 por ser teta exterior al triángulo ACD. Teta es igual a alfa más 45. De aquí que 65 menos 45 es igual a 20. Bueno, es otra forma también de hacerlo. Y, y, bueno, nosotros podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Hagan de cuenta que cómo se resolvió también fue así. Aquí tenemos este que es 45. Este que no conocemos y este que acá es 60, este de acá es 65, es el exterior, ¿sí? Es este que tenemos acá, 65. Entonces sabemos que este es el ángulo externo, sabemos que los ángulos internos nos va a dar el externo, pues lo que hacemos es 45 más alfa es igual al externo, que ya lo conocemos, bueno, lo estamos tomando de esa manera, es igual a 65. Entonces alfa va a ser igual a 65 menos 45. Alfa va a ser igual a 20. Y bueno, sea de esta manera o de esta manera, pues el resultado es el mismo. Alfa vale 20 grados. Vamos a ver algunas preguntas como manera de conclusión. Dos ángulos cuya suma es de 90 grados se llaman, pues, complementarios. Dos ángulos cuya suma es de 180 se llaman suplementarios. Dos ángulos son suplementarios y uno de ellos mide el doble de otro. ¿Cuánto mide cada uno?
Ok, dos ángulos son suplementarios, es decir, nos suman 180 y uno de ellos mide el doble de otro. Uno cuánto mide, no sé, y el otro el doble del primero. ¿Y cuánto va a sumar? Son suplementarios 180. Entonces 2x más x, 3x es igual a 180. X es igual a 180 entre 3 me va a dar 60. X vale 60 y el doble pues es 120. Y ya, entonces uno es 60 y el otro 120. Un triángulo que tiene por lo menos dos lados iguales se denomina, ya lo hemos visto, isósceles. Dos lados iguales y uno diferente, y acuérdense que esos dos lados iguales van a generar dos ángulos iguales. Un triángulo equilátero también es isósceles, ¿no? Porque el triángulo equilátero tiene todos los lados iguales. ¿Cuánto suman los ángulos agudos en un triángulo rectángulo? La respuesta es 90 grados, porque ese es el triángulo rectángulo. Acuérdense que este es de 90 grados, entonces la suma de este ángulo y este otro ángulo nos tiene que dar 90, para que 90 del ángulo recto más 90 de sus ángulos agudos, el resultado sea 180 grados. Haya el valor de x en 2 entre 3 igual a x entre 12. Bueno, esta es una regla de 3. Entonces lo que hacemos es multiplicar 12 por 2 y 3 por x. 12 por 2, 24. Es igual a 3x. Despejamos x. 24 entre 3. Bueno, vamos acá dividiendo. X va a ser igual a 24 entre 3. 24 entre 3. Y 24 entre 3 nos va a dar 8. Entonces el resultado es 8. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen el mismo vértice y comparten un lado común. Y es un triángulo, en un triángulo, dos de sus ángulos miden respectivamente 50 y 55 grados. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Bueno, sabemos que la suma nos tiene que dar 180 grados, por lo tanto el resultado va a ser de 75 grados. Y bueno, hasta acá con el tema de paralelas y transversales.